Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto, un placer volver a saludarles a todos ustedes. Una alegría poder mirarnos nuevamente en esta segunda materia, el tercer trimestre del ciclo escolar 2024, que ya estamos en la rectísima final de su graduación, como lo hemos platicado. Y bueno, para nosotros es un placer y un honor poder ofrecer a todos nuestros alumnos una materia que creemos importantísima. Ustedes han venido trabajando lo que son los aspectos formales y un tanto materiales del texto bíblico. Hemos tenido acercamiento con todo el texto sagrado, pero el texto sagrado hay que interpretarlo. Hay que poder ubicarlo en tiempo, forma y espacio. Poder leerlo desde las motivaciones originales que tuvieron los autores bíblicos, pero también haciendo una relectura de aplicaciones prácticas al presente, porque la Biblia, el texto bíblico, es un texto que habla en cada tiempo y en cada generación. Por eso, estudiar hermenéutica, hermenéutica bíblica, es fundamental para todos aquellos que deseamos ser fieles a la palabra, honestos lo más que se pueda al sentido. Evidentemente estamos hablando de un texto que no debe tomarse jamás de manera liviana, sino es un texto que hay que profundizar y sobre todo hay que enamorarnos al momento de hacerlo. Y queremos agradecer muchísimo al profesor Jesús Alfredo Trejo, que nuevamente hoy con mucho cariño ha aceptado esta participación. Gracias, querido amigo, gracias por aceptar. Y bueno, ya se conocen porque ya tuvieron una clase con él, así que saben lo exquisito que resultan sus enseñanzas. Así que bueno, sin mayor preámbulo, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios guíe esta cursada y que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría a todos. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. La gloria sea para ti desde ahora y para siempre. Acercarnos a tu revelación, Señor, de manera escrita, hace que nuestro corazón tiemble con reverencia, pero también con profundo gozo al poder ir descubriendo y redescubriendo lo que tú quieres y has querido decirnos a través de este libro sagrado. Padre, bendice esta cursada, bendice, Señor, a cada alumno, a cada alumna, derrama tu Santo Espíritu en ellos y danos sabiduría para poder comprender todo lo que tú quieras decirnos. A nuestro querido profesor, dale de tu Espíritu Santo para que con sabiduría pueda transmitir esta enseñanza y podamos ser edificados y transformados y sobre todo, Señor, permitir que lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos dándote gracias por todo en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Los dejo con la clase. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias, Aaron. Muy bien, voy a compartir pantalla, queridos hermanos. Muy bien, pues para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartir lo que va a ser esta sesión, esta clase sobre hermenéutica. Seguramente tenemos en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, qué significa la hermenéutica. Tiene que ver, obviamente, con el ámbito de la interpretación. Pero lo vamos a ubicar de una manera diferente. Es la intención que trabajamos esta materia de una manera diferente, pero en el entendido de que eso les pueda aportar bastante a ustedes, ya en el conocimiento que han estado teniendo en Sebaid, y que esta materia que vamos a cursar durante 6 semanas, vamos a tener 2 sesiones cada semana, los martes y los jueves, y que les pueda enriquecer en esta comprensión que ustedes ya, en la cual han estado siendo formados con respecto a la Biblia y todo el mundo de la Biblia
esto tiene que ver porque es algo muy, muy apasionante. Así es que, hermana Esther, hermano Mario, les invito a que cualquier comentario que ustedes tengan a bien hacer, alguna pregunta, con toda confianza, por favor, siéntanse muy bienvenidos y pues vamos a iniciar. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? Hay otro término muy relacionado que es la exégesis. Exégesis y hermenéutica son dos tareas que tienen que ver con la Biblia, pero son dos ejercicios de comprensión, de exploración, de, de entrar en el texto bíblico, pero que se complementan, pero que no son lo mismo. Hace varios años, todavía a finales de los ochentas, noventas, más o menos exégesis y hermenéutica casi parecían lo mismo, es decir, las dos tareas, los dos ejercicios tenían que ver con la comprensión del texto, con el ejercicio de poder entender el texto. Por supuesto, eso ya últimamente se ha especializado bastante y ahora lo que tenemos es que la hermenéutica se ha no desligado, pero sí se ha separado en cuanto a funcionamiento, en cuanto a tareas, se ha distinguido, se ha diferenciado del exégesis y es lo que vamos a trabajar en nuestro curso de 6 semanas. Así es que, pues, lo primero que quiero hacer con ustedes, queridos hermanos, es fijar una diferencia y ya de una manera gráfica. ¿Por qué estoy diciendo que la hermenéutica no es igual a hacer exégesis y con qué tiene que ver entonces? Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra sesión y voy a empezar a correr las diapositivas en las cuales me voy a estar basando en el día de hoy. Muy bien. Muy bien, dice el papel de la exégesis y el papel de la hermenéutica en el proceso interpretativo. Ambas cosas tienen que ver con interpretación. O sea, eso es definitivo. Pertenecen tanto la exégesis como la hermenéutica, son dos ámbitos que tienen que ver con este proceso de la interpretación. Solamente que aquí hay una diferencia. Mientras la exégesis tiene como centro de análisis al texto, la hermenéutica, y esta es la gran diferencia, la hermenéutica tiene como centro de análisis al lector, es decir, a nosotros. Así como la exégesis se encarga de descubrir todos los pormenores que tienen que ver con el texto bíblico, la verdad es que esto en la hermenéutica en los últimos años se ha diferenciado en este sentido, forma parte del proceso interpretativo, pero su análisis está centrado en nosotros como lectores. Y esto es muy importante porque todo ese interés que la exégesis despierta alrededor del texto, es decir, el lenguaje, las circunstancias culturales, toda esa cuestión que compone el texto, ahora lo pasamos al lector. Entonces, dentro de este proceso interpretativo, la hermenéutica se encarga de revisar cuáles son, diría un autor, Severino Croato, cuál es nuestra precomprensión. Y esa palabra la vamos a estar utilizando a lo largo de nuestras 6 semanas de clase porque la precomprensión se refiere a todas aquellas ideas preconcebidas, aquellas tendencias de pensamiento, todo aquello que nos caracteriza a nosotros como lectores que nos allegamos al texto. Entonces, en este sentido, la hermenéutica es muy interesante porque su papel es destacar qué hay en el lector. Así como la exégesis destaca qué hay en el texto, qué compone el texto, la hermenéutica se va a encargar de destacar qué cosas componen al lector que se allega a ese texto. Entonces, de inicio me gustaría que esto quedara, que
esta diferencia que estamos marcando entre exégesis y hermenéutica quedara clara porque nosotros en este curso que vamos a estar tomando, vamos a ubicarnos en todas esas cuestiones que hoy nos hacen leer el texto de la manera como lo leemos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que nuestra asociación religiosa, nuestra denominación es un grupo que rodea todo su comportamiento religioso alrededor del sábado. O sea, el sábado es el centro de nuestra liturgia, aunque tengamos otros, otros servicios en domingo, en viernes o miércoles, o así suelen ser acá en México, pero básicamente la esencia de nuestro comportamiento litúrgico flota alrededor del día sábado. Ahora, la pregunta, una pregunta hermenéutica sería, no pregunta exegética, no. La, exe- la- y la pregunta hermenéutica tiene que ver con el lector. Ahora, la pregunta hermenéutica sería, ¿por qué nosotros, la Iglesia de Dios del séptimo día, por qué nosotros guardamos el sábado, si bien la mayoría de los cristianos guardan el domingo? Entonces, ¿por qué nosotros guardamos específicamente el sábado? ¿Por qué nos centramos en el sábado? Bueno, esa sería una pregunta hermenéutica, es decir, el texto sigue siendo el mismo, o sea, la Biblia es la misma. A lo mejor aquí pueden variar las versiones que hay sobre la Biblia, ¿no? Si es Biblia de las Américas, la latinoamericana, la española, Reina Valera, etcétera. O sea, el texto, a fin de cuentas, es el mismo. O sea, los bautistas, los presbiterianos, los católicos no tienen una Biblia diferente. Pueden tener una versión diferente, sí, pero básicamente la Biblia es la misma. Entonces, si todos tenemos, si nuestro punto de partida es un texto en común, que es las Sagradas Escrituras, ¿por qué las tendencias y comportamientos son diferentes? O sea, ¿por qué mientras unos bautizan a niños, nosotros, los católicos, bautizan a los infantes, el pequeñito de meses, lo someten al ritual del bautismo? Nosotros no, nosotros bautizamos ya a personas, digamos, maduras, personas conscientes que pueden tomar alguna decisión. Pero la pregunta hermenéutica es, ¿por qué si tenemos el mismo texto, tenemos diferentes comportamientos litúrgicos e incluso de creencias? Porque esa es una pregunta hermenéutica. Entonces, aquí el trabajo hermenéutico es ¿qué me hace a mí de miembro de la Iglesia de Dios del séptimo día? ¿Qué me hace a mí estar convencido de que el día que tengo que guardar es el día sábado? Entonces, la hermenéutica, y digamos, ese es un ejemplo muy sencillo, pero la hermenéutica se separa del exégesis en el sentido de que su objeto de estudio es el lector y todos los condicionamientos que rodean al lector. Voy a seguir avanzando para complementar esta idea. Eh, hay tres niveles muy identificados con la interacción con el texto. Eh, Primero tenemos voy a comenzar del lado derecho, del lado izquierdo superior. Dice los principios básicos de la interpretación bíblica. En las clases del seminario y cuando uno se mete a estudiar la Biblia, normalmente solemos tener un primer acercamiento muy básico y muy elemental al texto bíblico. Bueno, aquí, yo recuerdo que aquí estudiamos, cuando abordamos la cuestión de los principios básicos de la interpretación bíblica, abordamos un librito de Gordon Duffy, es el autor y que se llamaba La lectura eficaz de la Biblia. A lo mejor ustedes conocen ese librito,
Pero es un librito muy, muy sencillo que nos introduce en todas las cuestiones que de inicio son muy elementales para poder interaccionar con el texto. Entonces, tenemos un primer nivel, que ese nivel es el nivel más básico posible. ¿Sí? Son aquellos elementos, aquellas cuestiones a considerar y que expresan nuestro conocimiento más elemental del texto. A esto viene, aquí vamos avanzando en especialización, entonces viene ya lo que es propiamente la exégesis. Y ahí entre paréntesis, si vamos girando hacia el lado derecho, la exégesis son básicamente los métodos exegéticos y conocemos que los métodos exegéticos ya son tareas más especializadas, más profundas, que tienen que ver con el texto, ¿no? Entonces, qué es esta parte de la interacción con el texto? Bueno, es el conocimiento y uso de todos aquellos instrumentos de análisis de que hoy componen la exégesis moderna y que obviamente están aplicados a la comprensión del texto, pero vamos a decirlo así, del texto, pero en su contexto. Entonces, este segundo acercamiento, que es la relación con el texto, ya tiene un carácter de mucha mayor especialización. Ahora, el último, lo que cierra el círculo, porque hasta aquí estamos ubicados solamente en el texto, viene la otra parte, que es lo que vamos a abordar en nuestras sesiones, viene la teoría hermenéutica. ¿Y por qué se le llama teoría hermenéutica? Porque también es una disciplina que la componen varios elementos y estos varios elementos son muy relacionados incluso con lo que tiene que ver con el texto. Pero en esta parte tenemos lo siguiente, dice, evalúa la precomprensión y o condicionamientos ideológicos del lector o intérprete. Cuando se aborda el tema del exégesis, se suele usar un ejemplo. Se suele usar que todos tenemos nuestros propios lentes. Cuando un lector, cuando un intérprete, cuando un estudiante se acerca a la Biblia, suele tener sus propios lentes. Es decir, todos tenemos tradiciones, tenemos esquemas de pensamiento, tenemos tendencias que nos hacen leer el texto de la manera o de una manera en particular y en base a eso son los resultados de la práctica religiosa. Y esto es muy fácil de demostrar porque la teoría hermenéutica, aunque tiene principios fundamentales, obviamente, pero la teoría hermenéutica ya depende del lector y no tanto del texto. Sí se relaciona con el texto, obviamente, pero ya no depende tanto del texto, sino depende ahora del lector. Y esto es muy interesante de considerar porque cuando en términos tradicionales, estamos acostumbrados a pensar que la Biblia, o que lo único que tenemos que considerar con la Biblia es toda aquella serie de principios interpretativos. Pero siempre, en esta postura tradicional, siempre habíamos dejado al lector como un elemento neutro, como un elemento neutral. Y qué es pensar que algo es neutral? Cuando mi querido hermano Mario, que es juez, podemos entender lo neutral como aquel papel en el que no nos estamos inclinando ni a favor ni en contra de alguna de las dos partes, sino que la neutralidad tiene que ver simplemente con aquella postura que nosotros debemos y queremos tomar para no influir en los resultados de algo. Ahora, en el papel de la exégesis, nosotros diríamos, o en el mejor de los casos, cualquier estudiante podría decir, bueno, yo trato de que la exégesis sea una tarea, de que mi exégesis
o mi papel en el exégesis sea neutral. Es decir, no me quiero inclinar a uno o a otro lado. Mi papel tiene que ser neutral, digamos. Pero no sucede así. La verdad es que no sucede así porque esta cuestión de de la tarea hermenéutica y de los procesos hermenéuticos, en realidad parten, parten del principio de que nosotros, cualquiera de nosotros, no importando cuánto tiempo tenemos en la iglesia o si tenemos algún cargo, etcétera, eso sería parte, pero eh, la hermenéutica diría que en este caso Alfredo Trejo, cuando hace exégesis y cuando va a hacer ese trabajo de lectura del texto, no va vacío, no va neutral. Siempre ya tenemos una postura determinada, seamos conscientes o no de eso, eso ya es otra cosa, pero siempre tenemos una postura previa antes de llegar al texto. Y decíamos, eso es muy fácil de demostrar porque en realidad el ámbito cristiano, la fe cristiana, la religión cristiana, es aquella religión cuyo paraguas, imaginen un paraguas, un parasol, imaginen que alberga a muchas confesiones, muchos grupos, muchas denominaciones, muchas asociaciones religiosas como las llamamos en México, pero que tienen diferencias unas de otras y decíamos, aun cuando el texto siga siendo el mismo. Entonces, esta tarea hermenéutica y el curso de que vamos a tomar en estas 6 semanas, va a ser imagínense un viaje, vamos a tener un viaje, un recorrido en todas aquellas cuestiones nuestras que nos componen, que nos hacen ser de la manera como somos y que de esa manera como somos nos allegamos al texto y lo interpretamos. Muy bien, voy a pasar al siguiente. Voy, voy, voy a brincarme a esta parte para seguir tomando el tema como lo empezamos a tratar. Dice, la dinámica del horizonte de comprensión del texto y del lector. Si ubican los dos esquemas, si ubican los dos esquemas, tiene los mismos elementos. El esquema donde aparece la escritura, que en este caso sería la Biblia, por supuesto, y el esquema donde aparece el lector. Ese es lo único que cambia, porque los elementos que están alrededor son exactamente los mismos. ¿Por qué son exactamente los mismos? Porque si fuéramos a la escritura, y aquí estaríamos en el ámbito del exégesis, la escritura, como bien sabemos, tiene un contexto cultural, hay un contexto religioso, por supuesto, hay un contexto lingüístico, como cómo se escribe la Biblia, hebreo, griego, etcétera, y hay un contexto sociopolítico. Entonces, la escritura, lo que rodea a la escritura son esos elementos. Entonces, esos elementos están condicionando al mensaje de la palabra. Lo están enmarcando y lo están condicionando. De una manera similar ocurre con el lector. El lector ya tiene su propio contexto religioso, tiene su contexto lingüístico, tiene su contexto cultural y tiene su contexto sociopolítico. Así es que los elementos son los mismos y tienen que ser los mismos, pero lo que cambia es el foco, que en el caso del exégesis es la escritura y en el caso de la hermenéutica es el lector. Ahora, me gustaría preguntar si hasta aquí hay alguna pregunta, si tiene algún comentario sobre esto.
Muy bien. Si no hay algún comentario, entonces tenemos que, cuál sería nuestro contexto religioso en un marco amplio es la fe cristiana y en un marco reducido, en un marco amplio es la fe cristiana y en un marco reducido es nuestra Iglesia de Dios del Séptimo Día, es decir, nuestra asociación religiosa. Entonces, tenemos marco religioso, el marco amplio, fe cristiana, marco local o marco reducido es nuestra confesión. Ahora, todos tenemos una hermenéutica confesional. ¿Qué quiero decir con esto? Para seguir ahondando un poquito más en esta explicación de los dos esquemas y su relación. Todos tenemos una hermenéutica confesional. ¿Y qué quiero decir con una hermenéutica confesional? Quiere decir que nuestra doctrina, ustedes conocen nuestra doctrina, quiere decir que nuestra doctrina, la doctrina particular de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, nos está condicionando para leer el texto y entender el texto de la manera como lo entendemos. ¿Sí? Entonces, yo cuando voy a la revisión del texto bíblico, tengo en mi mochila, tengo en mi bagaje, tengo en mi maleta mi doctrina propia, la doctrina que me caracteriza. Por eso es que yo, aunque leo el texto y todas las veces que lo pueda leer, yo nunca dejaré de ser sabático, porque es algo doctrinal que yo traigo y que eso me condiciona para poder ver el texto. Pero pensemos en un bautista, pensemos en un pentecostal, pensemos en ellos también van al texto, pero lo hacen, dijéramos, desde su tradición. O sea, hay una tradición religiosa que es la que les dirige, los condiciona para poder abordar el texto. Y aquí la pregunta no es si es válido o qué tiene mayor validez, si el sábado o el domingo. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué el sabatista quiere seguir siendo sabatista y por qué el dominguista o el que guarda el domingo quiere seguir siendo así? O sea, esa es la pregunta, no la validez del día, sino qué es lo que nos hacen tener esa conformidad, ese conocimiento, ese acuerdo de, de llevar las cosas y vivir la fe de manera como lo vivimos. Bueno, eso tiene que ver con la hermenéutica. Entonces, aquí las tareas exegéticas que pudiera ser un ejercicio muy pulcro, muy bien dirigido. Ustedes pudieran abordar un pasaje de la Escritura y hacerlo de una manera impecable. Sí, eso no lo discuto. Pero los resultados finales tienen que ver con ustedes, no con su trabajo de exégesis. Porque el trabajo de exégesis puede ser incluso impecable, pero los resultados finales tienen que ver con ustedes como lectores, porque aunque hagan un trabajo impecable sobre el texto bíblico, eso no impide que ustedes sigan siendo sabatistas y no impide que sigamos teniendo y manejando y promoviendo todo nuestro esquema litúrgico. Entonces, por eso es que es muy importante ubicar las cosas, porque eso es lo que hace la hermenéutica, buscar, ubicar las cosas del lector. ¿Por qué el lector llega a las conclusiones que tiene? ¿Por qué el lector sigue manejando un cierto modelo litúrgico, un cierto sistema de creencias, etcétera? ¿Por qué lo hace así? Si los elementos del exégesis están a disposición de todos, del bautista, del anglicano, del que ustedes quieran. Los elementos del exégesis están disponibles para todos, pero las conclusiones son diferentes.
es el elemento hermenéutico. La hermenéutica hace que las conclusiones a las que llega un lector puedan variar entre una persona y otra. Entonces, por eso es que es muy importante hacer esta diferencia que inicialmente estamos marcando. La exégesis se encarga del texto y la hermenéutica se encarga del lector. Muy bien, vamos entonces a esta parte de qué es la hermenéutica. Son aquí varios elementos y los vamos a estar comentando. Hermenéutica. Dice, es la teoría de la interpretación. ¿Por qué manejamos y por qué vamos a estar manejando esta cuestión de la hermenéutica como teoría de la interpretación? Depende del lugar donde esté el lector. Por ejemplo, yo estoy en México, en la ciudad de Cuernavaca. Ustedes están en Argentina, en localidades, pero que eh, yo no sé si ustedes alguna vez han visitado México, pero en mi caso yo nunca he visitado Argentina. Pero les voy a decir algo muy sencillo, algo muy sencillo. Si yo los invito a comer, vamos a suponer que eso fuera posible y que yo los invito a comer a casa. Entonces, los invito a comer a casa, les ofrezco un platillo mexicano y les doy de tomar, acá se usa que o para acompañar la comida, o tomas un agua fresca de alguna fruta, o tomas posiblemente algún refresco. No sé si se entiende la palabra refresco, una bebida gaseosa, algo así. Entonces, pero no sería más que eso. Ahora, si ustedes me invitan a casa, si fuera al revés, si ustedes me invitan a casa y me ofrecen, a lo mejor hacemos un asado, con qué bebida acompañaríamos ese asado? Quizá con algún vino. Sí, se acostumbra Ok, ok, muy bien. Porque depende dónde está ubicado el lector. Si el lector está ubicado en Cuernavaca, en México, nunca va a ofrecer un vino para acompañar la comida. Pero si el lector está ubicado en Argentina, en alguna de las regiones del país, sin ningún problema va a ofrecer para acompañar una comida algún tipo de vino, porque es la costumbre, bien dijo mi hermana Esther, porque es como se acostumbra, acá se acostumbra, pero a veces las costumbres pueden tener diferente significación. Por ejemplo, un líder de la iglesia acá en México, que invite a otro líder para comer y acompañar la comida con un vino. Créanme que eso se vuelve, acá en México, eso se vuelve un escándalo. Y tanto así se vuelve un escándalo porque incluso corre el riesgo de ser sancionado, porque en México la comida y en un contexto de líderes de la iglesia nunca se va a acompañar con un vino, jamás. Eso crearía problemas. Ahora, entonces, ¿por qué llamamos teoría de la interpretación? Porque el lugar y las circunstancias del lector cambian la significación de lo que se hace. Por eso es que es una teoría de la interpretación. Está sujeta a las condiciones específicas del lector y su entorno. Entonces ya nos damos cuenta que los resultados a los que puede llegar un lector y otro, uno que está ubicado en México y otro que está ubicado en Argentina, las conclusiones no son las mismas. Pueden variar de acuerdo a las circunstancias que están condicionando el entorno, ¿no? Muy bien, dice hermenéutica. Es la teoría de la interpretación. Su enfoque se aleja de la centralidad del texto para ubicarse en los horizontes tanto del lector, del autor como del lector. Una de las cosas que también hace la hermenéutica es
el lector tiene sus condicionamientos socioculturales, y religiosos, etcétera. El lector tiene sus condicionamientos, pero el autor también los tiene, porque el autor genera el texto bíblico, ¿sí? Pero ese autor, Juan, Pablo, quien sea, ese autor que genera el texto bíblico, ya tiene también sus propios condicionamientos. Y como tiene sus propios condicionamientos, entonces la hermenéutica también destaca esa parte. Es decir, las personas son muy importantes, tanto si es el lector como si es el autor. En cuanto a que la importancia radica en los condicionamientos que están envolviendo a ambos, uno para generar el texto y el otro para entender el texto. Por eso es que hablamos también de horizontes. ¿Cuál es mi horizonte? ¿Cuál es el horizonte donde yo me muevo? Y todo esto vamos a irlo ampliando a medida que avance nuestro curso, pero ahorita estamos como que poniendo los elementos básicos de esto. Seguimos avanzando con esta parte de qué es la hermenéutica. Dice, el término griego hermeneuo significa literalmente interpretar y alude al proceso de comprensión que el lector hace sobre un evento, sobre el evento. En este caso es el texto. El texto es un evento concreto, más bien es un elemento concreto que está basado en un evento. Cuando nosotros tenemos el texto ya es el resultado final de un proceso de interpretación sobre un evento. Ocurre el evento, que en este caso es la presencia del Señor Jesús en el horizonte humano. Ese es el evento. A este evento ocurre un tiempo de reflexión. Para ponerlo, si lo pusiéramos por fechas, así como si estuviéramos trazando un esquema, dijéramos, el evento ocurre, el evento principal del cual hablan los evangelios ocurre entre el año 28-29 y el año 32-33. Ahí ubicamos el evento concreto que es el ministerio de nuestro Señor. Luego tenemos un tiempo de reflexión, lo que se conoce como un tiempo de la oralidad, es decir, de la transmisión del evento y de la comprensión del evento, todavía no de manera escrita, sino de manera oral. Y después viene un tercer momento en donde se fija por escrito la comprensión de ese evento. Entonces, al fijarse por escrito la comprensión de ese evento, se selecciona las palabras, las frases y todo eso para redactar el texto. Si tenemos en cuenta que, según una cronología más o menos cercana, tendríamos que en el año 33 el Señor asciende a los cielos, o por lo menos se produce la ascensión, porque dice el testimonio en Hechos que una nube apartó de la vista de los apóstoles al Señor. Entonces, eso ocurriría cronológicamente más o menos en el año 33 de la era cristiana. Y tenemos que el primero de los escritos, o sí, el primero de los libros del Nuevo Testamento en escribirse, tradicionalmente es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, más o menos en el año 49. Entonces, entre el año 33 y el 49 hay un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo es lo que abarca o lo que ocupa la oralidad, el proceso oral en el cual lo que hizo el Señor, lo que enseñó el Señor,
los lugares a donde fue, los contactos que tuvo, todo eso permanece en oralidad hasta que comienza poco a poco a fijarse en texto bíblico. Y si tenemos que el primero de los evangelios en escribirse, que sería Marcos, que tradicionalmente se le ubicaba en el 55 de la era cristiana, pero hay estudios más recientes que lo ubican en un tiempo más temprano, quizá en el 46, pero Marcos sigue siendo de los evangelios escritos, Marcos sigue siendo el primero. Así es que entre la consigna que hace Marcos del Evangelio del Señor, por supuesto, hay un espacio de tiempo. Entonces, en ese espacio de tiempo se va constituyendo todo en ese espacio cronológico, el horizonte de comprensión del autor. Marcos interpreta al Señor en sus hechos y sus palabras de una manera. Lucas, por otro lado, Mateo por el suyo, y al último el Evangelio de Juan. Es decir, tienes el mismo evento ocurrido en un mismo lapso de tiempo, pero tienes horizontes que se van moviendo de manera diferente. Y todos esos horizontes están relacionados con el evento. Entonces, por eso aquí estamos señalando que esta parte en la hermenéutica, que el autor, él mismo está situado en un horizonte. Al fijar el texto, se fija la comprensión del evento. Y esto es muy importante porque ya decíamos que la hermenéutica va con los condicionamientos del autor que fija ese texto. Ahora, para seguir avanzando, dice, el quehacer hermenéutico entonces es producir o reproducir. Aquí ya estamos partiendo de nuestro propio contexto actual, del lector moderno. Dice, el quehacer hermenéutico es producir o reproducir el sentido original para transportarlo al presente. Pero como es una producción de sentido, se requiere que el lector esté plenamente consciente de sus propios condicionamientos para determinar la legitimidad de su comprensión. Aquí es cuando nuestra preocupación hermenéutica es si nuestras conclusiones son válidas y si lo que nosotros pensamos acerca del texto es lo verdadero. Es una preocupación natural en todo lector si lo que estamos leyendo y la manera en cómo lo estamos entendiendo es lo correcto. Y por último, para cerrar esta cuestión sobre la hermenéutica dice, un buen trabajo hermenéutico se basa también en un correcto balance de su experiencia exegética, omitiendo literalismos que podrían serle un obstáculo. Con todo lo que conocemos hoy día acerca de la exégesis y todo eso, eh, ya sabemos que ya no es posible seguir siendo o mantener posturas literalistas cuando uno se acerca al texto, porque el texto está cargado de muchos significados que los hermeneutas actuales dicen con toda razón que nosotros tenemos un texto polisémico. Y ustedes saben que lo polisémico es no lo que tiene un solo sentido, sino al contrario, lo que puede llegar a tener muchos sentidos. Entonces, en ese sentido, o desde esa vertiente, desde ese enfoque, el texto se trata de un elemento que ya es por sí polisémico. Y ya dependerá del lector encontrar una comprensión adecuada de acuerdo a sus circunstancias. Y esto nos lleva a la razón y a la verdad de que eh, lo que pueden encontrar ustedes acerca de la lectura de un pasaje, si tiene una buena base exegética,
va a ser la verdad que ustedes pueden encontrar con toda seguridad. Pero también nos lleva a la consideración de que yo, estando en una circunstancia diferente, con una tradición diferente, también puedo abordar el mismo texto y quizá tener una conclusión que pueda ser variante de la de ustedes, pero que aún así esté cargada de verdad o de razón. Y esto a veces nos puede llegar a desbalancear un poco porque entonces diríamos, bueno, o sea, hermano, usted me está diciendo que el bautista tiene razón, entonces, si abordamos el mismo texto, entonces el bautista tiene razón, el pentecostal tiene razón, o cualquiera tiene razón. Bueno, esa es la parte que queremos contestar desde el hermenéutica, porque si el texto es el mismo y llegamos o, o o logramos conclusiones diferentes, y aún así el texto sigue siendo el mismo, entonces la verdad hermenéutica es que cada quien encuentra la verdad que necesita para sus circunstancias particulares. Y esto diría, bueno, entonces, ¿por qué estudiamos exégesis? ¿Para qué queremos exponer la verdad del texto si cada quien va a hacer lo que quiera con él, o con lo que quiera con los resultados, con las conclusiones? Bueno, es que eso es así. O sea, a veces al exégeta que está analizando el texto y haciendo todo este trabajo, el exégeta parte del supuesto de que va a encontrar la verdad y esa verdad tiene que tener una aplicación universal. Eso en un principio sería correcto, en principio, pero ya en las conclusiones, ya en las cuestiones del trabajo hermenéutico, aquí nunca van a ser los mismos resultados y van a ser resultados variables unos y otros porque así es la cuestión hermenéutica. Y entonces, aunque todos diríamos y volveríamos a afirmar, aunque la tarea exegética y los elementos, los instrumentos del exégesis son los mismos para todos, los resultados hermenéuticos siempre van a ser diferentes. Esto plantea un problema, yo lo sé, pero aquí lo que nos debe preocupar a nosotros no es tanto si el bautista o cualquiera de ellos tiene o no razón, sino que lo que nos debe preocupar o lo que nos debe centrar a nosotros es si nosotros al allegarnos al texto, al analizar, al estudiar el texto, si nosotros tenemos razón y esa razón es suficiente para mantener la tradición que de hecho tenemos. Y eh, como decíamos, es muy importante estar conscientes de cuál es mi propia tradición y de qué manera me está condicionando para acercarme y comprender el texto bíblico. Bueno, este, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna pregunta. Ok, Permiso. bueno, este, hermano Mario. Ah, ok, bueno, muy Sí, bien, vamos bien entonces. Em, dice el lugar del autor y del lector en la fusión de horizontes. Dice, la Biblia nos transmite un texto que ya ha sido fijado, escrito, interpretado, en un horizonte cultural determinado. Sin embargo, al mismo tiempo tiene la virtud de ser una palabra viva, atemporal y transcultural, la cual sigue hablando paradigmáticamente al hombre moderno e interpelándole desde su propio horizonte.
Muy bien. La Biblia nos transmite un texto, el texto, aunque la exégesis nos enseña a hacer una correcta valoración del texto y un acercamiento adecuado a él, el texto ya tiene, ya, ya, para ponerlo de esta manera, nosotros nos acercamos al texto para descubrir el significado y hacer una teología. Y por eso nuestra doctrina son expresiones teológicas de las comprensiones que tenemos sobre el texto. Esa es nuestra doctrina, es una comprensión teológica de lo que el texto dice. Así, créanme, cualquier denominación, cualquier confesión tiene su propia doctrina. Y esa doctrina que tienen son sus comprensiones sobre el texto. Ahora, pero lo que debemos de saber también es que el mismo texto ya es una teología. Es lo que decíamos cuando un autor, Marcos o cualquiera, cuando un autor fija el texto de la manera como lo hace, él ya está plasmando una teología sobre ese evento. Entonces, lo que los lectores actuales estamos haciendo una teología sobre otra teología, porque ya hay una teología ahí. Esta teología que ya reflejan los autores, ya es como si para ellos fuera su doctrina. Esa es su doctrina, hay algo que ha sido fijado. Ahora, nosotros los hermeneutas actuales, tendríamos que explorar por qué ellos fijaron el texto o su comprensión del texto o su teología, porque ellos fijaron su teología de la manera como la fijaron. Esto es muy interesante porque la teología cristiana se va a separar de la teología, eh, por decirlo de esta manera, de la teología israelita o de la teología de los contemporáneos a Jesús. Entonces, eh, todo radica en el evento. Entonces, es Jesús lo que hace que una teología ya no pueda pasar y es lo que hace que surja una nueva teología. En este caso va a ser la teología cristiana. Cuando eso sucede, entonces un horizonte que venía caminando y manejándose sin mayor problema, entra en crisis porque el evento la pone en crisis y entonces a partir de ese evento, ese horizonte que venía sin mayores problemas, eh, eh, cambia y surge o se renueva el horizonte. Ahora, aquí volvemos a poner el ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestra Biblia tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. El pueblo de Israel tienen como Biblia solo el Antiguo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no tiene autoridad, no tiene injerencia en sus prácticas religiosas. ¿Sí? Ahora, aquí en un sentido inverso, para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento, que sería la Biblia judía, sí tiene para nosotros injerencia porque nuestra lectura sobre ese Antiguo Testamento es una lectura cristológica, es decir, nosotros desde nuestra óptica cristiana, y este es el primer elemento que ocurrió, el primer elemento hermenéutico que ocurrió en el primer siglo, porque para los primeros cristianos, la Biblia judía pudo ser aceptada solamente bajo esa lectura cristológica. Si no hubiese una lectura cristológica sobre el Antiguo Testamento, nuestra Biblia cristiana solo sería los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero como tenemos el paquete completo, tenemos ese paquete gracias a esa hermenéutica que se trazó desde los primeros años del inicio de la fe cristiana. ¿Y cuál fue esa hermenéutica? El interpretar el Antiguo Testamento
en relación a Jesús como un contenido profético y por lo tanto de validez y de autoridad para conservarlo. Ahora, entonces aquí volvemos a esta parte. Hay un horizonte que está determinando el surgimiento de algo. En este caso, el texto. Sí, por eso es que una de las primeras preocupaciones de los autores que quieren registrar es, y esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta, o Jesús dijo esto para que se cumpliera. Entonces, es este vínculo hermenéutico valida el Antiguo Testamento y por eso los cristianos ahora tenemos en nuestro paquete de Biblia también las escrituras judías. Por eso es que, por eso es que la cuestión de la hermenéutica es muy relevante porque destaca también los elementos que los autores tuvieron para poder generar sus propias creencias y cómo todo este contexto doctrinal de la fe cristiana pudo finalmente tener base y tener un lugar. Ahora, aquí tenemos esta parte de que aunque el texto ya ha sido fijado, ya es un texto interpretado, ya es un texto cargado de teología, de acuerdo a las circunstancias de su momento, tenemos la otra parte que una de las cuestiones que tenemos los cristianos en una premisa fundamental para los cristianos es que la palabra de Dios tiene tiene este elemento atemporal, es decir, que no quedó encerrado en el tiempo, que supera el tiempo, que trasciende el tiempo y que también trasciende las culturas. Es decir, aunque está generado en un contexto cultural determinado, eso no impide o eso no es obstáculo para que la palabra de Dios como palabra viva trascienda y pueda ser aplicable a cualquier otra cultura. Entonces, es esa prerrogativa, esa premisa de los cristianos que la palabra de Dios es eterna, porque trasciende el tiempo y las culturas, es eterna. Entonces, es la validez que hoy nos permite también a nosotros hacer el papel hermenéutico. Primero, hacer el papel exegético, pero también hacer el papel hermenéutico. Por eso es que es muy importante que nosotros eh, tengamos esa visión complementaria entre exégesis y hermenéutica. Muy bien. Voy a pasar a esta parte y con esta parte vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Dice, el proceso hermenéutico es multidimensional. El proceso hermenéutico es multidimensional. Hay una dimensión de pensamiento que esto sería el manejo de los conceptos. ¿Por qué, por qué el autor usa los conceptos de la manera como quiso usarlos? ¿Por qué los hizo? ¿Cómo usó ese pensamiento? ¿Cómo seleccionó? Nosotros cuando queremos comunicarnos con alguien, seleccionamos las palabras, las ideas y por lo tanto seleccionamos los conceptos. Pero esto ocurre de una manera automática en nosotros, que nos estamos comunicando. Cuando tenemos un diálogo con alguien, una charla con alguien, es en automático, nosotros ya estamos en el uso de palabras, ya tenemos palabras que son de nuestro uso común, etcétera. Entonces, hay una dimensión de pensamiento, la hermenéutica, que incluye varios elementos
El primero de ellos es la dimensión del pensamiento. Antes de que se generen las palabras, primero está la idea y después se generan las palabras. Entonces, esa dimensión de lo conceptual es muy, muy importante. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de esto? Eh, por ejemplo, hay un pasaje muy, muy conocido que es Marcos 10:45, tomando como base a Marcos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál sería ahí la dimensión del pensamiento? Bueno, la dimensión del pensamiento es que en la selección de conceptos que hace Marcos, utiliza, utiliza la frase y dar su vida en rescate por muchos. La palabra que utiliza para vida no es Zoe. Zoe, que es el griego para vida, la palabra griega para vida, pero se refiere a aquella vida biológica. Zoe es la palabra griega para vida, pero es la vida biológica. Pero la palabra que utiliza Marcos en, e- en ese pronunciamiento de Jesús es psuque. Entonces, cuando Jesús dice, y dar mi vida en rescate por muchos, no dice, y dar mi vida, mi psuque, en rescate por muchos. Y cuando se usa la palabra psuque, que es, que para nosotros sería muy conocido porque hablamos de la psique, la psique, de ahí viene psique, psicología, psicoanálisis, pero cuando el autor usa la palabra psique, que es algo plenamente conceptual, está definiendo el pensamiento de lo que le quiere transmitir, entonces se refiere a que psique entraña toda la personalidad, todo lo que la persona es. Hace algún tiempo, este, eh, una compañera de trabajo, su mamá tuvo una embolia y entonces, aunque él pasó por una cirugía y todo eso, realmente no pudieron sacarle de esa situación. Así es que durante 18 meses, la mamá de esta compañera estuvo en estado vegetal. Entonces estaba ahí el cuerpo vivo, todavía latiendo, ¿no? Pero la psuque ya no está. O sea, la personalidad, la forma de ser de esta persona, su lenguaje, todo lo que la persona era, ya había desaparecido. Entonces era como un bebé de días al que había que estar alimentando, aseando, etcétera, etcétera, porque era totalmente, eh, o sea, no se podía valer por sí misma. Entonces estaba el cuerpo biológico, pero ya no estaba la psique, ya no estaba lo que es la persona. Entonces, cuando Marcos dice que Jesús vino a dar su vida por muchos, se refiere a esa parte. No meramente a lo biológico, sino a lo que y qué componía a Jesús. ¿Qué componía a Jesús? Su ternura, cuando le dijo dejad que los niños vengan a mí, su sensibilidad para sentirse triste cuando lloró y que cuando murió Lázaro y que Jesús lloró de tal manera que la gente que estaba ahí dijo, mira, mira, mira cuánto le amaba. O el Jesús que es capaz de enojarse porque los escribas y fariseos están convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones en Juan 2 y entonces hace una correa y vuelca las mesas y corre a todo mundo de allí. O al Jesús que está tranquilo en esa barca mientras los discípulos están entrando en pánico porque la tormenta a su alrededor los amenaza con voltear el barco. Entonces, cuando Marcos dice que Jesús ha venido a dar su vida en rescate por todos, se refiere a todo lo que rodea la manera de ser del Señor. Entonces,
Entonces, y todo eso tiene significación para Marcos. Y tiene significación, y tendría significación para nosotros, porque todo eso, lo que Jesús es lo que nos conduce a salvación y es lo que ofreció por nosotros. Entonces, la dimensión de lo conceptual es importante en ese sentido. Sí, se seleccionan los conceptos, se seleccionan las frases, las ideas para comunicar algo. Viene, por supuesto, la dimensión del lenguaje, que está muy de la mano con lo conceptual. El lenguaje oral o escrito. Lucas y Marcos escriben en griego, por supuesto, pero el lenguaje que utiliza Lucas es muy superior al lenguaje de Marcos, aunque ambos están escribiendo en griego. Entonces, la manera en cómo se fija el texto, las palabras, las frases, las ideas, la selección de conceptos, eso va de la mano entre pensamiento y lenguaje. Luego viene la dimensión cultural. Esta es cómo interpreta el funcionamiento del mundo, cómo interpretamos el funcionamiento del mundo. Que para este tiempo la carga de la filosofía griega es muy importante. De hecho, mucha de la explicación del mundo en términos de la filosofía griega permean los pensamientos del Nuevo Testamento. No solamente en Pablo, bueno, más en Pablo y en Juan, y en el resto de los escritos, en Efesios, en Colosenses, por supuesto, pero la influencia cultural está es muy notoria. Bueno, viene la dimensión antropológica, por supuesto, cómo concebimos al ser humano, cómo se concibe al ser humano. Esta dimensión, todo va enlazado. Viene la dimensión religiosa espiritual, que es toda esa carga ideológica de cómo ver a Dios y cómo practicar la fe. Viene ahí, por supuesto, y viene la dimensión, para cerrar esta parte, viene la dimensión escatológica, es decir, todo lo que se espera sobre el futuro y el lugar que se tiene en el presente, pero en relación al futuro. La escatología cristiana es muy distinta de la escatología judía. Este, hay elementos que sí se comparten, pero en un plano amplio son muy distintas las escatologías de la perspectiva cristiana y la perspectiva judía. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este proceso hermenéutico es multidimensional porque hay que estar considerando el balance de todos esos aspectos. Muy bien, dice, el quehacer hermenéutico es la reconstrucción del sentido original y su inmediata conexión con su situación vital. El Sitzin-Leven, que hizo muy popular teólogo alemán, Hermann Gunkel, en esos años. Y lo que él señalaba es que la significación del texto está directamente relacionado a la situación de vida que hace emerger al texto. Eh, Vamos a ir viendo ejemplos en nuestras posteriores sesiones de todo esto. Ahorita todo está pareciendo muy teórico, pero vamos a estar manejando ejemplos que nos hagan justamente eh, tomar sentido en esto que estamos señalando. Muy bien, la situación de vida es algo que también es muy tomado en cuenta por los hermeneutas actuales porque exactamente la situación de vida, diríamos en un lenguaje popular, diríamos la situación del momento. La situación del momento determina la manera en cómo reaccionamos o cómo explicamos las cosas. Eso es lo que también rodea a los autores. La situación del momento va a determinar la manera en cómo ellos están plasmando sus escritos. Y a esto se refiere el Sitzin Leven, a la situación de vida.
Muy bien, prosigo. Dice, como la hermenéutica se trata de una comprensión del sentido, entonces se trata de una tarea más allá de la literalidad de las palabras, porque el lenguaje ya es la expresión concreta y material del pensamiento que le sostiene. De ahí la relevancia que tiene la palabra escrita como expresión de la cultura que le envuelve. Eh, de los libros que más trabajo costó que fueran aceptados en el canon del Nuevo Testamento, están el libro de Hebreos es uno de ellos, los libros de Colosenses y Efesios que finalmente eh, no se reconocieron de autoría paulina, el libro del Apocalipsis, por supuesto, pero el más notable de todos ellos es el libro de Juan, porque decían que el libro de Juan ya contenía toda una carga de lenguaje y de pensamiento netamente helenístico o de la filosofía griega. Pero finalmente todo esto se toma su lugar y estos escritos son aceptados en el canon, pero es muy importante que esta parte hermenéutica o este aspecto hermenéutico de la palabra, que la palabra ya transmite el Evangelio de Juan, aunque utiliza conceptos griegos, aunque utiliza el pensamiento griego, sigue anclado todavía en ese trasfondo de lo hebraico. Pero eso es muy importante y vamos a poner algunos ejemplos después de cómo se utilizan conceptos que pertenecen a una cultura, pero con el matiz del pensamiento original, que en este caso era el pensamiento hebreo. Entonces, tan solamente ahorita de momento baste el énfasis de que la palabra escrita es la expresión de una cultura, porque eso es plenamente cierto. Y ya por último, tenemos el último párrafo, dice, todo texto está ya codificado lingüísticamente. Todo texto está ya codificado lingüísticamente. Y desde el autor, el texto tiene una intención y el cual, al quedar fijo o escrito, se vuelve autónomo y por lo tanto polisémico, lo que ya decíamos casi al inicio, ¿no? Que eh, el, el texto, una vez que queda fijo, se cierra, el significado se cierra al ponerse por escrito, pero al mismo tiempo que se cierra cuando vienen los lectores, en el momento que esos lectores entran en contacto con el texto, entonces ese texto ya cerrado y ya fijo, adquiere una virtud polisémica. Muy bien. Y aquí entre paréntesis decimos sujeto al arbitrio del lector. Lo que estábamos diciendo, que eh, el lector juega un papel. El autor siempre quiere ser un neutro, pero nunca lo es. Sino el autor ya juega un papel en la interpretación porque condicionan lo que lo van a hacer que entienda el texto de la manera como lo entiende. Por eso estamos aquí hablando de que es una tarea que es arbitraria y eso es cierto. Dice, por lo tanto, cada intérprete se encargará de fijar nuevamente el sentido de acuerdo a sus propios conocimientos y de acuerdo a su propio contexto. Esto es, de acuerdo a su horizonte de comprensión. Vamos a estar manejando hay lenguaje que va a ser recurrente, la precomprensión, los horizontes de comprensión. Esos son términos que vamos a estar manejando de manera recurrente en el trabajo de nuestras sesiones. Y
esta primera sesión tuvo como intención bueno, hacer esta diferencia de que la hermenéutica vamos a estar centrados en nuestras personas y nuestro bagaje de pensamiento, nuestra cultura, todas nuestras tradiciones, etcétera, porque son las que van a determinar nuestro entendimiento del texto. Y si determinan nuestro entendimiento del texto, obviamente que también van a determinar nuestras prácticas religiosas. Y bueno, con esto entonces quiero terminar esta primera sesión. Fue un manejo teórico del tema, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a poner ya ejemplos, vamos a trabajar incluso pasajes con esta intención hermenéutica. Entonces va a arrojar mucha luz para ustedes sobre lo que queremos hacer y de lo que se trata nuestro tema de la hermenéutica. No sé si tengan algún comentario o observación o pregunta hasta aquí, hermanos. Permiso, profesor, una cosita. Eh, Sería entonces, si yo leo un texto, ¿no? Para entender el texto, primero debo ver el contexto en el cual fue escrito, ¿no es cierto? Para entender por ahí a quién o a quiénes le escribía por ahí el autor del texto y qué quería decir con ese texto, ¿no es cierto? Pero también eso va a variar después dependiendo de mi contexto por ahí en la interpretación de ese texto. O sea, debería tratar de que no interfiera tanto mi concepción o mis creencias o mi contexto para tener una mejor comprensión del texto en sí. Sí, es correcto, es correcto. La exégesis tiene que ver con todo lo que rodea al pasaje bíblico, así como usted lo acaba de señalar. Y la hermenéutica tiene que ver con nuestras propias tradiciones, nuestro propio pensamiento, nuestras propias creencias, que son las que van a determinar. Quisiéramos que el entendimiento de la escritura solo estuviera determinada por el trabajo exegético. Esa es una parte, esa va a ser prácticamente la mitad del trabajo, pero el complemento, la otra parte, va a ser el lector que está haciendo ese trabajo exegético, el lector llega a sus conclusiones de acuerdo a las creencias que él ya tiene. Ahora, esto pudiera parecer como limitante, porque estaríamos diciendo entonces que nuestra propia tradición limita el entendimiento de la escritura. Podríamos como que llegar a ese punto o a esa primera conclusión. Es inevitable. O sea, que nuestra propia tradición, ya sea confesional o personal, determine el entendimiento del texto, pudiera parecer algo, pues, desalentador, porque nosotros decimos, bueno, es que yo no quiero intervenir o no quisiera intervenir en lo que la palabra de Dios me quiere comunicar. Pero esto no es desalentador. Puede volverse desalentador yo impongo cuando yo impongo mis creencias al texto y hago que mis creencias estén por encima del texto. Lo que la hermenéutica nos va a enseñar a balancear es que yo me dé cuenta de mis creencias, que el peso que tienen para mí, la significación que tienen para mí, y que esa conciencia que yo tengo de mis creencias
y que después cuando yo haga el trabajo exegético del texto, que yo pueda balancear entre, 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 entre valorar la verdad del texto, pero, y que incluso esta valoración del texto no sean mis creencias, es decir, el hermeneuta sería un trabajo honesto de la hermenéutica, es que aunque él tiene sus creencias y encuentra una valoración del texto que a lo mejor ya no es compatible con sus creencias, que él lo sepa. O sea, que él pueda saberlo, que pueda dimensionarlo de manera correcta. Y si el lector quiere, a pesar de eso, llevar sus creencias, seguir llevando su tradición de la manera como la lleva, que lo pueda seguir haciendo, pero en el entendido de que la verdad no radica en su tradición, sino la verdad radica en lo que la palabra de Dios dice, aunque siga asumiendo su propia tradición. Entonces, entonces eso, no, eso es lo que nos va a enseñar la hermenéutica, a estar conscientes de mis tradiciones, a ser honestos con la valoración del texto y tener un balance. Porque cuando, cuando nosotros no hacemos ese balance, el riesgo es que yo ponga o imponga mis tradiciones como la verdad y como el camino de la salvación, cuando no es así. Porque el único camino de salvación está en el texto y lo que el texto comunica. Aunque a veces lo que comunica el texto no vaya de acuerdo a mis tradiciones. Entonces, si yo como hermeneuta logro hacer esa diferencia, entonces yo habré ganado mucho porque ya no tendré a mis tradiciones como camino de salvación, sino que daré a la palabra de Dios el valor, el único valor que tiene. Y ustedes saben que siempre tendrá, a pesar del tiempo y de las circunstancias, siempre tendrá un valor salvífico. Entonces, el hecho de que el hermeneuta haga esa diferencia ya es una ganancia muy, muy importante, muy significativa. Y es lo que vamos a tratar de hacer en nuestro curso, de percibir nuestro peso como lectores y todo nuestros condicionamientos, percibir ese peso y separarlo de de lo que es propiamente la palabra de Dios para que, porque en una situación normal, digamos, una situación normal, el peso de las tradiciones siempre están condicionando lo que la escritura dice. En condiciones normales siempre va a ser así. Pero de lo que se trata es de que hasta cierto punto estemos conscientes y evitemos hacer eso, aceptando lo que somos, es decir, yo siempre voy a seguir siendo sabatista y aceptaré mi doctrina, la que mi denominación me ha enseñado, aceptaré eso, pero sin imponer eso como verdad, como parte de la verdad bíblica, ¿sí? Y esto pudiera parecer un poco confuso porque decimos, bueno, es que la doctrina viene de la Biblia. Pues sí, la doctrina viene de la Biblia, pero la doctrina viene de mi interpretación de la Biblia. Y como mi interpretación es falible, entonces la doctrina no es una conclusión final, porque nuestros puntos de fe dicen que está sujeta a revisión. Quiere decir que si nuestra doctrina está sujeta a revisión, quiere decir que no es algo acabado. Entonces, sí es muy importante esta diferencia que usted bien ha trazado, mi querido hermano, y entonces vamos a estar trabajando ya a mayor detalle toda esta cuestión de nosotros como lectores.
Pues muchas gracias por su compañía, por su tiempo, por su atención y primeramente Dios nos vamos a mirar el próximo jueves también para continuar con nuestra segunda sesión. Muchas gracias, queridos hermanos. Si gustan, vamos a hacer una oración y con esto ya nos despedimos. Bien, oremos. Padre, y que estás en el cielo, te damos gracias por tu bendición. Te pedimos, Señor, que en nuestras actividades de este día tú nos acompañes y nos protejas y nos llenes, como siempre, de tu presencia y de tu sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos permitas que este curso sea de bendición para nosotros, que sigamos aprendiendo más acerca de tu palabra y que también ello nos permita servir de una mejor manera a tu iglesia. Gracias por tu amor, por tu compañía y te pedimos que estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues pasa a ustedes, queridos hermanos. Nos vemos primeramente Dios el próximo jueves. Muchas gracias. Un abrazo.